Es noticia el cruce verbal entre los senadores colombianos Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en medio del trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Petro lanzó acusaciones contra el uribismo, habló de presuntos pactos de silencio y dijo que en las listas de paramilitares desmovilizados hubo narcotraficantes. Esto le respondía el expresidente y hoy senador Uribe Vélez. El enfrentamiento verbal comenzó luego de varias afirmaciones hechas por el senador Gustavo Petro sobre el proceso de paz con los grupos paramilitares, las cuales dieron lugar a una réplica por parte del expresidente Álvaro Uribe. Yo vi cómo había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me opuse. Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Sicario. Voy a anunciar. Sicario. Por momentos la oposición se atribuyó funciones para tratar de anticipar la votación sobre las objeciones. Anuncio para la próxima sesión el proyecto publicado. Y fijar la fecha para el próximo lunes se debata las objeciones. El expresidente Álvaro Uribe propuso un acuerdo político para salvar al menos 2 de las 6 objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Quiero saludar a Jairo Libreros, nuestro analista permanente en NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Hagamos un contexto previo para que nuestra teleaudiencia se ubique en lo que era esta sesión del día de ayer en el Congreso de Colombia. Y Dania, el ambiente en el Congreso de la República es un ambiente tenso, es un ambiente difícil, es un ambiente polarizado, es un ambiente en donde se respira en cierta medida algún afán revanchista por parte de la oposición para derrotar en la iniciativa relacionada con el proyecto de ley estatutaria sobre la JEP para hundir las objeciones que presentó en su momento el presidente Duque, pero también el gobierno tiene un interés particular de buscar por todos los mecanismos posibles salvar, si es que se puede hacer, jurídicamente creo que es imposible, estas objeciones y tener una mejor ley que garantice que la justicia transicional tenga un trámite expedito, pueda manejarse bien y no termine por revictimizar a un número muy importante de colombianos que perdieron la vida o sus familiares en una situación muy crítica que se afrontó en el conflicto armado. De otro lado, la polarización, yo creo, Idania, que llegó a un punto casi que de no retorno. Hay sectores que no toleran a su vecino o a su adversario. Hay sectores que están interesados única y exclusivamente en su agenda particular que representa los intereses de sus electorados. Pero también hay otros sectores que solamente ven en esta oportunidad en el Congreso de la República encontrar el peso suficiente para sustentar unas elecciones territoriales que en octubre prometen ser no solamente importantes, sino determinantes para garantizar quién va a ser el nuevo inquilino a partir de agosto del año 2022 en la Casa de Nariño. El tema está para alquilar balcón. Bueno, está bien, me gusta esa frase, el tema está como para alquilar balcón, traer su silla desde ahora y sentarse. Porque esto apenas empieza. Esto apenas empieza, pero digamos que esta confrontación de ayer entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez era el tema del día en Colombia hoy. Se amaneció en Colombia hablando justamente de esto y de la frase sicario, ¿no? Sicario, sicario, sicario. Casi que bíblica, como dicen algunas personas que se deben pronunciar la misma palabra tres veces. Ese es el significado que tiene. Pues sí, Dania, fíjese que yo tengo una mirada no chocante, pero sí un poquito más abierta. Con base en lo que ha ocurrido en el Parlamento inglés relacionado con la posibilidad de sacar adelante un acuerdo para cumplir el Brexit, o por qué no decirlo, repetir el referendo, lo que hemos tenido la oportunidad de seguir detenidamente ese tipo de debate, nos damos cuenta que los congresistas se tratan de unas maneras muy fuertes. En cierta medida se utilizan frases que descalifican en términos políticos, electorales y personales a quien no tenga el mismo pensamiento de quien tiene el uso de la palabra. Yo recuerdo muy bien, y Dania, tuve la oportunidad de ser un
un testigo directo cuando el presidente Donald Trump en Estados Unidos intentó mediante un proyecto de ley desmontar el Obamacare, que fue el famoso plan de salud del presidente Barack Obama. Las posturas eran absolutamente radicales y se utilizaban frases de alto calibre. Y en tercer lugar, Idania, acaba de salir el último informe del Latinobarómetro y compara con informes similares de África, de Asia, de Europa y de Norteamérica. Y hay una nota en común muy importante. Las democracias que a nivel internacional gozan de mejor salud son las que están absolutamente polarizadas y en donde los debates en el Congreso son más fuertes y son personales. ¿Qué quiero decir con ello? Mientras que en Colombia este tipo de debates, por chocantes y fuertes que lleguen a ser, no lleguen al plano de la violencia física, yo creo que hace parte de la democracia. Las mejores democracias en términos de los indicadores objetivos en estos momentos viven esas situaciones y están absolutamente polarizadas. El gran problema es que Colombia está en una etapa de posconflicto, dicen algunos, o de posacuerdo. Y en este momento yo creo que es muy delicado lo que se vive, porque cuando uno mira quién es Gustavo Petro, alguien que alzó las armas, que fue perdonado por el Estado, pero que tiene una actitud chocante, arrogante, descalifica al opositor, trata de humillar al jefe al actual jefe del partido de gobierno, que es el senador Álvaro Uribe Vélez, que es el que pone al presidente actual de los colombianos. Uno se pregunta en qué momento se rehabilitó este tipo de personajes, cómo hizo Colombia o la ley del momento para garantizar que una persona se reintegrara de la mejor manera a la sociedad. Pero también otros pueden decir, el tipo cumplió, está dentro de la normatividad jurídica, pero a mí me parece muy chocante este tipo de situaciones y de manera particular, Idania, las descalificaciones al senador Uribe, porque tratarlo de narcotraficante a una persona que ostentó 2 veces la condición de presidente de la República, que no ha sido vencido en ningún juicio, yo creo que ya hay algún nivel de locura desde el punto de vista eminentemente político, porque esto enturbia más un ambiente de por sí cargado y pesimista en el país. En todo caso, Jairo, hay quien dice que el senador Uribe es el contrapeso de Petro en el Congreso y viceversa, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Idania. Fíjate que uno de los debates, tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajarlo mucho desde el punto de vista analítico. Cuando se presentó el Estatuto de la Oposición se decía que en el caso colombiano la mejor figura, siguiendo el derecho comparado internacional, giraba en torno de tener una oposición muy fuerte y un jefe de la oposición, porque un jefe de la oposición tiene mayores garantías constitucionales y tiene la capacidad de ser un verdadero contrapeso. Lamentablemente, en las discusiones que se dieron en su momento en el Congreso de la República, se optó por fortalecer de una manera especial a quienes representan partidariamente la oposición, pero no se creó la figura de la oposición. Y es aquí donde yo quiero hacer mi análisis, Idania. Fíjese, los hechos políticos tienen en cierta medida tanta y quizás mucha mayor relevancia que los actos jurídicos. Hoy día el jefe de la oposición, con todos los reconocimientos del caso, es el señor Petro, y quien hace la defensa muy fuerte de la institucionalidad y de manera particular de quien ostenta el poder en estos momentos en la Casa de Nariño es precisamente el senador Álvaro Uribe Vélez. Este tipo de enfrentamiento ya lo vimos en el pasado y se mantiene. A mí me parece que está bien, lamento mucho son los términos que utilizan especialmente el señor Petro y de manera particular el mal ejemplo en términos políticos que puede replicar en escenarios de corporaciones públicas de inferior categoría o en la calle, en el espacio público, y es ahí donde sí puede haber violencia. Quiero, aprovechando que tenemos a Jairo Librero el día de hoy, repasar y que me invitaron, además. Siempre estás invitado a repasar otros temas, además de Colombia, que era el principal, porque ha sido esto noticia, este enfrentamiento el día de hoy. Pero quiero repasar, por ejemplo, Brasil y la posibilidad de que el expresidente Lula da Silva vaya a cumplir o que tenga casa por cárcel. Y Daniel, yo le confieso que a mí me gusta esa posibilidad por 2 motivos. En primer lugar, porque uno de los principios fundantes actualmente en términos políticos del liberalismo es la apuesta que los liberales hacemos por la posibilidad que tiene el ser humano de reivindicar y superar sus errores. Para ello, las legislaciones de vieja data crearon la cárcel para que la persona que incumplió o que faltó con sus compromisos con la ley penal vaya purgue su castigo y tenga, después de haber cumplido con lo que diga la ley, la oportunidad de volver a la sociedad. En el caso de Lula da Silva, que es completamente diferente al caso de Petro, Lula da Silva cometió errores,
faltó no solamente a su compromiso como mandatario, sino particularmente violó la ley penal, pero estuvo en la cárcel y según la legislación brasileña, una vez cumplida una sexta parte de su pena, puede optar por ciertos tipos de privilegios, no por su condición de expresidente, sino por buen comportamiento y por haber adelantado algún trayecto de la pena. A mí me parece muy bien que si él cumplió con toda la ley, tenga la oportunidad de reinsertarse a la sociedad civil con una aclaración. En Brasil y en cualquier democracia decente, como lo es Brasil y la gran mayoría de América Latina, con contadas excepciones, sí. Nicaragua, Venezuela, por citar las dos más emblemáticas que son realmente unas dictaduras, ellos están con una legislación que les prohíbe hacer parte de la vida pública y de la vida política. Si Lula da Silva vuelve a la sociedad civil, muy seguramente va a agitar el terreno electoral, las banderas políticas, pero no va a ser desde ningún punto de vista un actor determinante para desestabilizar al actual presidente o, por qué no decirlo, llegar al poder y cambiar por completo las variables que en estos momentos rigen los destinos políticos de Brasil. Hablemos de Perú porque no nos hemos visto de ese Perú posterior a lo que ha sido el suicidio del expresidente Alan García. Y Daniel, yo tuve una buena relación con el expresidente Alan García. Irónicamente, yo era muy joven por aquellos años, cuando él pasó una temporada muy importante en Colombia en condición de asilado político por cuenta de la persecución que Alberto Fujimori desató en el año 1992 y que lo llevó a optar, como lo hicieron otros líderes peruanos, por el exilio en Colombia. Él era un hombre que tenía un liderazgo muy importante. Creo que no he conocido en mi vida un orador más preciso, más convincente y con una capacidad de reinventarse de una manera admirable. Hay que tener en cuenta que ese periodo del año 85 al 90, él sale a los 41 años absolutamente desprestigiado. La persecución de Fujimori lo llevó a tomar decisiones erradas, pero una vez volvió la democracia y pudo regresar a su país, se reinventó, se conectó con la sociedad y optó y cumplió de una mejor manera un segundo periodo presidencial. Pero este tema hay que destacarlo por lo siguiente: la capacidad que tiene el aparato de justicia de Perú para hacer cumplir la ley. Ningún otro país en América Latina en estos momentos se puede dar el lujo de decir que tiene a 4, quizás 5 expresidentes, o 4 para ser más exactos, en estos momentos sub iudice. Alguno con una orden de Interpol para ser capturado en el exterior, otro con una posición privilegiada pero con un proceso penal, y pasó él y su señora, el caso de Ollanta Humala, sí, en la cárcel. Tenemos a PPK en la cárcel en estos momentos. ¿Qué quiero decir con ello, Idania? Quizás el ejemplo que está demostrando... Bueno, lo tenemos en terapia intensiva, aunque está con esa orden de prisión preventiva, que es una figura que está siendo bastante criticada. Está siendo muy criticada. Y Dania, yo creo que Perú está enviando un mensaje muy importante para las democracias en la región. La justicia tiene parámetros que se tienen que cumplir de manera estricta, precisa. La justicia realmente, por encima de las otras dos ramas tradicionales del poder público, es el balance que le permite a las sociedades tener una convivencia pacífica. Perú está dando un ejemplo muy importante. Brasil en su momento, con quien fue el juez Moro, hoy día el ministro de Justicia, también dio unos pasos muy importantes, pero no se pueden comparar con lo que está haciendo en estos momentos Perú. Si tú miras lo que pasa en Colombia o en otros países como Paraguay, Ecuador, 2 países centroamericanos, 3 países europeos y algunos tribunales norteamericanos, da grima los resultados judiciales que ellos tienen. En cambio, en Perú se aplica la ley, se aplica de manera transparente. Si el señor Alan García, por importante y destacado que fuera en la sociedad, tomó la decisión de suicidarse, ese es un tema que solamente le corresponde juzgar y ser tenido en cuenta por él, en este mundo o en el otro. Gracias a Jairo Libreros, como siempre, por acompañarnos. Nos falta siempre tiempo cuando estamos conversando con él, pero lo tendremos en otra oportunidad. Gracias por estar aquí. Chao. Rápidamente.